Quiles Cruz aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, y he venido haciendo una serie de videotransmisiones en las cuales he hablado de diversos temas. El día de ayer hablaba yo de un tema sobre disciplina y autoridad que ha llamado mucho la atención en las redes sociales. Es basado en un texto, en una entrevista realizada en el periódico El País. Y el día de hoy voy a seguir abordando los aspectos del cognoscitivismo. Yo creo que es mejor cognitivismo, y como lo he venido haciendo desde el libro de Implicaciones de 6 corrientes de psicología, escrito por Gerardo Hernández Rojas y otros coautores, donde la enseñanza desde el cognoscitivismo, cognitivismo, debe de estar encaminada a promover una serie de elementos que tengan que ver con el aprendizaje. Y estos aspectos que tienen que ver con el aprendizaje del estudiante, se trata de desarrollar la capacidad, perfeccionando la serie de estrategias que puedan en un momento dado promover la adquisición de cuerpos de conocimientos relevantes y que sean retenidos a largo plazo. En este sentido, dice Gerardo Hernández Rojas, la metodología de la enseñanza desprendida desde el cognoscitivismo, estas ideas que ahora se han venido trabajando, que se han venido dando, estos cuerpos de conocimiento que se vienen manejando a largo plazo, tienen que ver con una postura que se va a centrar en la promoción del aprendizaje, y de alguna forma estas maneras en que se observa la promoción del aprendizaje tienen que ver con metodologías donde se tienen que dominar, mejor dicho, las estrategias cognoscitivas y las estrategias metacognitivas o metacognitivas. Es decir, la parte de la metacognición yo la entiendo como percatarse de qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Es decir, desde el cognoscitivismo, saber qué se sabe, saber qué se sabe. Son estrategias de autorregulación y de inducción, de representaciones del conocimiento, es decir, de esquemas, son más elaboradas e inclusivas. Pero dentro de esta postura, con Gerardo Hernández Rojas, se distinguen 2 tipos de estrategias. Unas son las instruccionales y las otras son las de aprendizaje. Cuando nosotros vamos hacia la parte de las instruccionales, son utilizadas por el profesor para diseñar situaciones de enseñanza, como por ejemplo, adecuar un material educativo a los esquemas de los alumnos para mejorar el proceso de instrucción. La parte del diseño instruccional, por ejemplo, a lo mejor ustedes lo han visto ahora en los cursos a distancia, porque lo que hacen es ir orientando lo que tiene que hacer el estudiante. Y lo que hace el proceso instruccional es que facilita el aprendizaje del mismo aprendizaje, la redundancia. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la estrategia del organizador anticipado, que consiste en presentar antes de la información más detallada o específica un principio general y abarcador. Esto va a servir, es como crear un puente para relacionar los conocimientos previos del estudiante con la información nueva, si lo viéramos en esta idea del aprendizaje significativo. Pero aquí estamos hablando de lo que tendría que ver con el aprendizaje por instrucción, y se hace ese puente donde se unen o se enlazan los conocimientos que ya traen los estudiantes, los previos de cada uno de los alumnos, con la información nueva, y facilitan la incorporación a nuevos esquemas, porque la parte instruccional también se puede mover a través de resúmenes, a través de instrucciones o ilustraciones propias, preguntas intercaladas, redes semánticas. Por ejemplo, los mapas conceptuales son instruccionales, y las estrategias inducidas o de aprendizaje tienen que ver más con los hábitos,
con las técnicas, con el manejo de la destreza, con el manejo de las habilidades. Es todo esto que utiliza a mi alumno, hábitos, técnicas, destrezas, habilidades, que le facilitan además a mi alumno su aprendizaje. Y lo que va a suceder es que cada uno de nuestros estudiantes, cuando aplica estas estrategias inducidas, pues le va a poder permitir entrar en contacto con nuevas experiencias, le va a permitir la comprensión y el recuerdo de la información. Aquí es donde entra la parte de la memoria, y aquí es donde están las discusiones sobre los aprendizajes basados en memoria. Yo creo que todos los aprendizajes tienen un registro de memoria. Algunos llaman tradicionalista, pero yo no conozco a alguien que sea tradicionalista en el sentido estricto del término. No usamos tradicionalismo en la escuela mexicana, eso es mi punto de vista, porque el tradicionalismo no tendría ni un método, ni siquiera tendría propósitos u objetivos. Es más, ni siquiera tendría una planeación, no tendría 3 cuestiones básicas que no debe de tener. Por lo tanto, no creo a que haya aquí tradicionalismo. Y algunos están criticando ya lo que yo dije ayer respecto de las cuestiones que tienen que ver con la aplicación de exámenes. Y ayer explicaba yo por qué son necesarios los instrumentos, ¿sí? Y cuando hago referencia a la exministra de Educación de Suecia, estoy dando a conocer el punto de vista de la exministra, donde dice que son las falacias educativas que se están presentando, y de tal forma que a mí sí me meten en un proceso de reflexión, porque yo sí soy partidario concretamente de aprendizajes puntuales. Me he percatado que no están aprendiendo mis estudiantes. Estoy hablando en general, a menos que los maestros me digan que los estudiantes mexicanos están aprendiendo el total de las propuestas que se hacen en el aula. Y si los resultados de PISA no han sido nada halagadores, y tenemos ya, como decía yo en uno de mis videos, en el video del 11 de diciembre de 2016, cuando dieron a conocer los últimos resultados de PISA, lo que estoy diciendo ahí es que todo ese proceso de construcción que se había generado, en el cual estaban involucrados los maestros, no dio resultados. Y explicaba yo las generaciones de preescolar, del PEP 92 a 95, la primera generación, a 2001 la primera generación completa de primaria, y a 2004 la primera generación completa de secundaria. Y si pasados 12 años, 12 generaciones completas de la construcción, los resultados no son halagadores, entonces no está funcionando. Eso es lo que yo he estado diciendo. Pero lo que estoy hablando ahorita tiene que ver con estrategias instruccionales y de aprendizaje, donde se coloca al niño con nuevas experiencias, con comprensión y con recuerdo de la información. Por eso comenté lo de la memoria. Y ejemplos de este tipo de estrategia que se utiliza en el cognitivismo es el autointerrogatorio, la imaginación, la identificación de ideas claves de un material expuesto y la elaboración significativa de la información. Por eso, esta elaboración significativa tendría que ver también con otro tipo de informaciones ya logradas antes que se incorporan a las nuevas informaciones. Y aquí es donde nos empezamos a meter en los problemas, porque me empiezan a hablar de que quieren alumnos críticos y reflexivos. Y si yo lo veo inclusive desde la enseñanza de la propia historia, ¿cómo puedo hacer el análisis y la reflexión de un proceso histórico si no tengo datos? Por eso lo que van diciendo Gerardo Hernández Rojas en las implicaciones de las 6 corrientes de psicología en educación es que como resultado evidente, las estrategias que se proponen para procesar aprendizajes pretenden que el alumno se haga cargo de su propio proceso de aprendizaje. Y eso también lo está poniendo en duda la exministra de Educación de Suecia, que es el video del día de ayer. Y lo que
en realidad se pretende es que ayude a mejorar su rendimiento académico. De eso se trata. Decíamos, ¿cómo hago responsable? ¿Cómo hago que mi estudiante se haga cargo de su propio proceso de aprendizaje? Entonces nosotros perdemos, ese es el enfoque del aprendizaje. ¿Cómo queda el enfoque de la enseñanza? ¿Cómo queda mi trabajo como maestro? Ya no enseño entonces, nada más coordino, coloco las situaciones, hago las planeaciones. ¿Cómo valoro realmente que mi alumno aprendió? Porque de lo que se trata es de aprender, creo yo. Al menos yo soy un producto conductista, es muy difícil que me salga yo, aunque haya estudiado cosas nuevas y he intentado cosas nuevas, pero si estas cosas nuevas no dan resultado, entonces de lo que se trata es ayudar al alumno a mejorar su rendimiento académico y desde ahí pues están las técnicas y los procedimientos que vienen describiendo desde el cognoscitivismo y que Gerardo Hernández Rojas en sus libros hace una serie de referencias bibliográficas donde se encuentran esas técnicas y esos procedimientos. Y si hablar de técnica entonces sería un problema. Y si lo que yo tengo que hablar es de estrategia, ¿cómo voy a buscar el concepto de estrategia si desde el cognoscitivismo las estrategias de aprendizaje son técnicas o habilidades? Eso es lo que está sucediendo en la cuestión de los conceptos. Y hacemos revolvemos, mezclamos, pero no nos damos cuenta. Y yo decía el viernes en la secundaria Lao Tse, lo que yo comentaba en la 148 de la Ciudad de México, es que lo que necesito es conocer los tipos de aprendizaje. Porque así como hay un aprendizaje repetitivo y memorístico, es válido que haya ese tipo de aprendizaje. O sea, es válido porque muchos lo aprendimos así, nos ha servido toda nuestra vida y nos ha permitido reflexionar y hemos enfrentado la vida de otra manera. ¿Sí? Entonces, de esa forma, por eso ayer se hablaba de la autoridad y de la disciplina. ¿Por qué es importante recuperar la autoridad y la disciplina? Pero en el caso, por ejemplo, de seguir con la idea del cognoscitivismo, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se logra la consolidación de los conocimientos y habilidades adquiridas? ¿Cómo se logra? ¿Cómo logro consolidar conocimientos y habilidades? Pues hay una manera muy sencilla que es la que habla el cognoscitivismo. Y ellos dicen, es imprescindible la práctica. Por eso lo fundamental es estar practicando, practicando y practicando. Y se recomienda desde el cognoscitivismo que ello ocurra en fases distintas. Es decir, hay una fase temprana que se da poco después de haber aprendido el material. Están hablando de aprender el material, ¿sí? Y en esa fase temprana que se da poco después de aprender el material, después vendrá otra, es después de un lapso, después de una práctica demorada. Una más se aplica entre contenidos parciales de un material amplio y la última va a suceder al final de un contenido de aprendizaje complejo. Entonces necesito estarlo practicando. Por eso necesitamos practicar con nuestros estudiantes. Y la finalidad de estos tipos de prácticas lo que va a lograr es una diferencia clara entre distintos contenidos. Y necesito estarlo practicando. Como pararse aquí ante la camarita y hablarle a la cámara, pues requiere de práctica, ¿sí? Y cuando me pidan, por ejemplo, bibliografía para conceptos de estrategias, pues ahí está la bibliografía, el libro de Gerardo Hernández Rojas y de Frida Barriga, donde vienen las estrategias de lo que las estrategias para el logro de aprendizajes significativos. Creo que es el libro de McGraw-Hill. Entonces, empiezo a revisar estrategias de aprendizaje y las reviso como técnicas o habilidades para aprender a aprender. También se pone en duda en Suecia el aprender a aprender. Es decir, las sociedades nórdicas están más adelantadas que nosotros. Las sociedades nórdicas van avanzadas siglos, de verdad, el tipo de sociedad que se organiza. Y desde ahí, inclusive, la formación cultural que se da. Por eso las técnicas o habilidades
sirven para que el aprendiz incorpore nuevo material a lo que ya conoce. Y para eso hay que aplicar esas técnicas, y cuando incorpora el nuevo material a lo que ya conoce, pues de lo que se trata, dicen desde el cognoscitivismo, es de hacerlo significativo, fácil de recordar, utilizarlo. Es más, hay quien puede utilizar, porque yo lo he hecho, aprendizaje mnemotécnico, que permite también recordar fácilmente, pero bueno, son prácticas. Y el conjunto de las estrategias de aprendizaje, como técnicas o como habilidades, son un conjunto de pasos que me permite organizar, que me permite enfocar, que me permite elaborar, integrar, verificar información. Y si antes se llamaron algunas de ellas técnicas de estudio, como lo dije también que la UNAM en los 70s, para los SH saca los ficheritos que hizo sobre técnicas de estudio, desde el cognoscitivismo, métodos para estudiar mejor hay muchos. Por ejemplo, métodos para estudiar mejor, como métodos, leer varias veces el material que quiera aprender. ¿Y a poco? Entonces, porque leo varias veces el material que quiero aprender, ya soy tradicionalista. ¿Sí? Si subrayo las ideas principales, entonces es tradicionalismo. O si tomo notas, ¿cómo quiero aprender? Ejecutando, tengo que resumir materiales, y a veces lo hago por párrafos o lo hago por secciones. Tengo que hacer lista de términos, listas de ideas principales. Tengo que hacer listas de conceptos. Ya lo tengo que hacer, y los conceptos lo tengo que aprender porque lo tengo que registrar en mi cerebro. Como en el concepto de cosa de Durkheim. O sea, el concepto de cosa es algo que se hace en el cerebro. Aprendizaje clave es una cosa. Cognoscitivismo es una cosa. ¿Sí? Normatividad es una cosa, y esas cosas las tengo que formar en el cerebro. De otra forma no lo puedo avanzar, no lo puedo practicar. Por eso, reescribir las cosas como se entendieron, parafrasear el material, es decir, decirlo con las propias palabras. A veces, cuando revisamos tesis, nos damos cuenta cómo se escribe porque el pensamiento está cuatrapeado. ¿Cómo tengo que revisar de nuevo para verificar lo que se comprendió? ¿Cómo me hago preguntas? ¿Cómo realizo diagramas? ¿Cómo hago dibujos de los temas del material? ¿Cómo elaboro un cuadro sinóptico? Y todo esto en los 70s eran técnicas de estudio. Y ahora, inclusive desde el cognitivismo, en las ideas de Gerardo Hernández Rojas y sus colaboradores, son métodos para estudiar mejor. ¿Sí? Y se desprende desde ahí. Por ejemplo, métodos como identificar ideas clave para captar lo esencial de un contenido. ¿Qué hacemos cuando trabajamos cuestiones históricas? Busca hechos, busca una definición, o cuando trabajan en química y física, busca una fórmula, un principio, una regla, identifica explicaciones, por ejemplo, cómo se producen los eventos. Tienen que explicarnos, tienen que comparar, tienen que distinguir ideas, contrastar objetos, eventos, situaciones, identificando similitudes y diferencias. Tiene que hacer ordenaciones, jerarquizar hechos. Eso lo tiene que hacer el estudiante, si lo quieren ver desde el cognoscitivismo. Y si a partes de ellas, o de esas que he estado mencionando, que menciona el cognoscitivismo, le llaman aprendizaje repetitivo, pues no. O sea, vean, no hay nadie tradicionalista. No hay modelo tradicionalista, nadie usa un modelo tradicionalista. Ya di las situaciones. Por eso, el día de mañana seguiré hablando de estos métodos que utiliza el cognitivismo para apropiarse de los aprendizajes. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buenas noches.